Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada a María Beatriz Medina, directora ejecutiva de la Asociación Civil Banco del Libro de Caracas, una asociación dedicada a la promoción del libro y la lectura y quien estuvo acompañando la Feria Internacional del Libro que se realiza actualmente en Bogotá. Me acompañan hoy María Clara Roballo. Hola María Clara, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un saludo muy especial a nuestra invitada. Hola Sean. Y a Chomin Las Heras. María Beatriz, dinos una cosa, háblanos de el Banco del Libro, una institución que tiene ya décadas de trabajo en Venezuela, muy reconocida, muy apreciada. Háblanos un poco del desarrollo institucional y los objetivos del Banco del Libro. Bueno, el Banco del Libro cumple este año 64 años. Nació justo a la caída de una de las últimas dictaduras en el país y fue fundada por mujeres, básicamente. Y claro, yo creo que tiene tres etapas. La fundacional, siempre apostando, por supuesto, a la lectura, a la promoción de la lectura, que era como el primer estadio de la formación ciudadana, y luego la segunda fase de consolidación, y yo digo que la última fase es la capitalización de una experiencia en distintas fases. En el Banco del Libro, por supuesto, creó los modelos bibliotecarios, creó proyectos de promoción de lectura y fundó la primera editorial para niños y jóvenes que viene de un proyecto de promoción de la lectura en la región. Y eso creo que es importante porque Fundalectura Colombia de alguna manera tiene como modelo el Banco del Libro cuando lo creó Silvia Castillón en su momento. Pero bueno, sí, el Banco del Libro ha seguido promocionando lectura, creando proyectos de promoción de lectura, de formación. Terminamos en el 2020 el máster de literatura infantil con la Autónoma de Barcelona, España, y seguimos teniendo nuestro centro de documentación, que fue el núcleo del proyecto interamericano de literatura infantil. Y bueno, tú dijiste, yo creo que una cosa importante es que hemos sido reconocidos con algunos premios fundamentales. El Astrid Lindgren, que es como el Nobel de la literatura infantil, que recibimos en 2007, el Hamdan UNESCO en el 2012 de los Emiratos Árabes y UNESCO, para proyectos innovadores en el fortalecimiento de la formación docente, además de otros proyectos como el Gufan Basel, por un proyecto que hicimos cuando el de la AVE Vargas. En fin, yo creo que eso, sobre todo, por supuesto que son importantes los premios recibidos, pero en el caso del de UNESCO, vinieron dos PhD a validar la experiencia de un proyecto que se llamaba Palabras para la No Violencia. En fin, creo que hice un cierto resumen. No sé Muy bien. si María es Clara. Gracias Alejandro. Quisiera preguntarte, María Beatriz, pues toda esta gran experiencia que tiene el Banco de la Lectura, el reconocimiento, desde estos ya 64 años de estar en funcionamiento, ¿cómo ven ahorita el nivel de lectura de los jóvenes y los niños en Venezuela? Sobre todo cuando lo comparamos con niveles en América Latina. Bueno, mira, sin lugar a dudas, en este momento ha habido digamos, algún retroceso o una involución en el desarrollo de la comprensión lectora. Yo creo que eso es importante porque han intervenido diversos factores. Uno de ellos, por supuesto, la pandemia, otro, el deterioro de la educación pública, y uno que yo digo en el cual siento que tenemos una cierta responsabilidad, y es la falta de articulación de las instituciones que promocionan lectura, que trabajan en el ámbito de la formación lectora. Yo creo que tenemos que de alguna manera activar esas articulaciones para tener una verdadera incidencia. Sin lugar a dudas también, y eso creo que es importante, digamos que estamos ahorita trabajando
digamos, con formación diversa de formatos para la promoción de la lectura y para la lectura en sí. O sea, tenemos ahí el recurso de lo digital que tiene sus bemoles también de alguna manera, porque también en nuestros países nosotros decimos tienes un fácil acceso a la información. Si es veraz, si no, ahí entramos en un camino difícil de recorrer, pero yo creo que eso es importante. La lectura, como habla Casati, la lectura digital es una lectura débil, es decir, cuando nosotros lo que promocionamos lectura, apelamos al libro, porque creemos que el libro tiene una posibilidad de incentivar ese diálogo mucho más concentrado, mucho más profundo, y lo digital siempre tiene como digamos, y el inconveniente de la disrupción, porque siempre estamos atentos a lo que viene. Pero en todo caso, creo que en Venezuela también se ha dejado de publicar, o sea, las editoriales que están publicando, de verdad que son unas heroínas, hay muchas editoriales alternativas. Caré, como tú sabes, bueno, como ustedes saben, se ha mudado a España y tiene Caresur, que también funciona con algunas, pero era digamos, un emblema de la edición latinoamericana, venezolana en Latinoamérica, perdón. Entonces, bueno, creo que se siguen publicando algunas cosas, están algunos editoriales en el campo de la literatura infantil, pero por supuesto que las bibliotecas han bajado un poco ese apoyo fundamental y la compra de colecciones que creo que son fundamentales para tener el acceso a los libros, porque nosotros decimos, ok, ¿cuánto cuesta un libro infantil? Lo importante es que también las bibliotecas lleguen a eso. Nosotros hemos tenido la posibilidad, después de la pandemia, tuvimos de trabajar en unos proyectos en zonas populares de Caracas. Estuvimos en un barrio que se llama La Bombilla, José Félix Rivas, Las Mayas. Bueno, a lo mejor tú no conoces, pero tus compañeros sí saben más o menos de qué trabajamos. Y trabajamos con las escuelas de fe de alegría que tienen un trabajo continuo. Y ahí tú puedes percibir cómo ha sido el desarrollo lector. Entonces, bueno, es un momento difícil, pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, trabajar desde el lugar que nos corresponde. Y yo creo que con la experiencia de un hacer, partiendo, bueno, de una opción de una oferta de opciones lectoras, cada vez que hacemos un trabajo, llevamos una colección de libros. Es decir, yo creo que aquí seguimos trabajando y se necesita mucho más, sobre todo la formación de mediadores y de los docentes para que continúen haciendo ese trabajo que nosotros, bueno, les enseñamos a hacer, porque se trata de eso, de 3 líneas, de hacer proyectos directos, de formar esos mediadores que van a seguir trabajando con los niños, sea en la escuela o en espacios comunitarios, y dando unas colecciones de libros. Mira, María Beatriz, andando un poco en esta pregunta que te hizo María Clara, un estudio realizado recientemente por la ONG venezolana con la escuela, la red de observadores escolares, señala que en una prueba realizada a 1.700 niños y niñas del tercer grado de educación básica, que arrojó que el 13% de ellos no pudo leer ni una sola palabra de un texto que se les presentó. Y el 24% de esos alumnos encuestados se encontraban en la categoría de muy baja comprensión en la fluidez de lectura, ¿no? Y un 23% en baja, ¿no? Son realmente cifras muy preocupantes que generan en esta generación que se está formando ahorita una brecha muy grande respecto a generaciones previas, ¿no? Lo que hay que hacer, digamos, para, para, para superar esta situación, parece que es algo titánico, ¿no? Un esfuerzo nacional muy grande, habría que hacer como para ir acortando estas brechas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, justamente creo que esa es la encuesta a la que se refería hace poco por la prensa Mariano Herrera, que es una encuesta bueno, que da cuenta de la comprensión lectora epidérmica que se ha generado en estos últimos años, y bueno, y eso viene también en el caso de América Latina desde el año 2020.
donde según también algunas encuestas de UNESCO, el 42% de los estudiantes de secundaria no eran capaces de leer sin dificultad. Entonces, eso es un problema que se viene arrastrando y que, como tú dices, se necesitaría una articulación de políticas públicas y de asociaciones que trabajen en el campo de la promoción de la lectura. Y por supuesto que eso implica que un estímulo a la producción del libro, por un lado, una formación de los docentes, que yo creo que en este caso, como tú sabes, el caso venezolano es patético, no solamente por el tema de la formación que necesitamos redimensionar, por supuesto, pero también por los salarios que hoy en día gana un docente. Y estoy hablando de docentes públicos y, por supuesto, la educación privada está focalizada en una sola parte de la población. Entonces yo creo que el problema realmente es, hay que acometer, como tú dices, un plan nacional, pero mi pregunta es, ¿eso es posible? O sea, ¿es necesario? ¿De qué manera tenemos que aupar que eso suceda? Y yo creo que eso es fundamental. O sea, retomar porque nosotros fuimos referencia, no solo en el campo de la literatura infantil y de la producción de libros. O sea, Monte Ávila fue una referencia editorial. Cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de las dos cosas, de lo educativo y de la producción libresca, que es fundamental. Creo yo, por supuesto que también el acceso, ahí tenemos otro escollo, y es el tema de que no tenemos internet, o lo tenemos muy malo, en diferentes espacios del territorio nacional, y eso dificulta también esa otra posibilidad de lectura o de acceder a la información y conocimiento. Entonces sí, es necesario una política pública, y la política pública, por supuesto, que parte de la articulación, que yo creo que no es fácil en este momento. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, de buscar nuevas rutas de promoción de lectura, nuevas rutas de procesar esos procesos, valga la redundancia, de acceder a la información y el conocimiento, que bueno, probablemente tengan esa necesidad de articular lo que viene en plataforma digital y lo que viene. Entonces, es una tarea como tú dices, titánica, pero es necesario. Ahora, María Beatriz, hay otra situación con lo que tiene que ver con el libro en Venezuela, que a mí me preocupa mucho y quisiera oír tu opinión, que es que esta dispersión de recursos, esta precariedad institucional del país, los sueldos de la gente, la vida de la gente tan venida a menos, ha traído consigo una cosa que no es tan visible frente a otros dramas que vive el país, pero que es terrible, que es la pérdida de las bibliotecas privadas. Es decir, la gente no encuentra qué hacer con bibliotecas importantísimas, que no hay ni siquiera instituciones a las que se pueda donar, o sea, no es fácil conseguir, es todo un drama, y ahí se está perdiendo una parte importantísima de la memoria del país. Bueno, Alejandro, tocas un tema que realmente me perturba, y personalmente lo viví con la biblioteca de mi papá. Bueno, sí, ¿qué hacer con esas bibliotecas? Hoy son pocos los espacios bibliotecarios que reciben esas bibliotecas, y además no todos los espacios son idóneos. ¿A qué me refiero? O sea, las bibliotecas públicas han dejado de tener la importancia, el cuidado en el manejo de los libros, e incluso el trabajo de conexión con el usuario bibliotecario. Eso se ha perdido de alguna manera. La Universidad Católica está rescatando, sí, muchas bibliotecas o parte de esas bibliotecas personales. En el caso nuestro particular, nosotros le donamos a la Academia de la Historia, porque creíamos que tenían que tener en unos espacios en los que pudiera ser útil, y a la Poeteca, toda la colección de poesía, que era un grande, porque sabíamos que aunque fuese un espacio privado, tiene un trabajo público, un de servicio público, y así ha funcionado. Yo creo que pero eso es un drama que se pierdan
estas bibliotecas, que no haya una conciencia desde el Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, sobre lo que significan las bibliotecas públicas y la necesidad de cuidar esas colecciones que se están quedando en el país. Nosotros, por ejemplo, en el Banco del Libro recibimos donaciones, pero ¿qué hacemos nosotros con las donaciones? Bueno, las que van a nuestro club de novela por un módico precio te afilias y puedes llevarte, esos son, me refiero a novelas, crónicas, ensayos, libros de historia, eso funciona allí. Para los niños, por supuesto que nosotros tenemos un club de cuentos, que llevamos un club de cuentos con el mismo procedimiento de préstamo, y tenemos el servicio gratuito de canje de textos escolares, pero a veces no nos damos abasto con lo que llega, revisando lo que llega, viendo cómo funciona, viendo qué podemos hacer. Entonces, bueno, se ha creado, por ejemplo, se creó ahorita hace tiempo ya este Museo del Libro, que bueno, están vendiendo libros por $1, eso me parece bien, pero quién sabe quién puede acceder allá a la San Román a buscar eso. Entonces, creo que has tocado un tema que de verdaderamente duele. O sea, se están perdiendo muchas bibliotecas importantes del país, incluso, por ejemplo, la de Manuel Caballero, que me llamó el hermano para ver cómo hacíamos, yo lo puse en contacto con la gente de la Academia de la Historia, y eso creo que es muy duro, que es muy fuerte, y ahorita lo estamos viviendo, pero ¿qué pasará para las futuras generaciones que no van a tener esa posibilidad de acceder a esas colecciones que tuvieron? Porque esas colecciones son digamos que es un reflejo de la vida de quien las hizo, de quien las conservó. Entonces, bueno, creo que para mí es un tema muy, muy duro, muy difícil. En clave a esto que mencionas tú, me pregunto cómo contarle Venezuela a los niños de la diáspora, a los niños venezolanos de la diáspora, que no nacieron en Venezuela, pero evidentemente son venezolanos, hijos de padres venezolanos. Quisiera preguntarte un poco si desde el Banco de la Lectura han pensado estrategias, seguramente desde herramientas digitales, para poder narrar Venezuela a los niños que hoy ya no están en territorio venezolano. Bueno, justamente en este momento estamos en contacto desde el Banco del Libro, pero no para los libros que hablan de literatura infantil, que hablan sobre Venezuela, justamente con una profesional colombiana, que es de Maquepaque, a lo mejor has oído, ella lo está haciendo de nuestro Formemos Lectores. Yo creo que el ámbito digital es una manera de proyectar, y hay muchas editoriales. Por ejemplo, en Colombia tienes la editorial Cataplum, que ahorita acaba de ser reconocida en Bolonia como una de las mejores editoriales de América Latina. Y bueno, es una editorial colombiana, pero como sabes, su editora es venezolana, y ahí ha publicado muchos libros que tienen que ver con Venezuela, el Príncipe Moro, por ejemplo, algunas cosas que se han publicado allí. En el caso de Venezuela hay una tradición de libros que de alguna manera rescatan la tradición oral, como es el caso de las narraciones indígenas, ediciones de Carey y de otras editoriales como Play. Luego, en este momento hay una pequeña editorial que se llama Curiara, que está rescatando el acervo de Aquiles Nazoa, ha publicado 2 cosas de Aquiles Nazoa, ahorita La Caperucita Criolla. Hay libros de información, incluso de edición propia, que apelan al problema que está surgiendo con algunas especies en extinción, como es el caso de doña Amalia Cardón, que por supuesto, por cierto, en un encuentro en Cartagena de India de ambiente, logró unas ediciones grandísimas. Entonces yo creo que eso es importante, y por supuesto ese rescate de las ciudades, que es una de las colecciones de Carey, que creo que es importantísimo. Obviamente ha habido también, pero nosotros desde el Banco del Libro apostamos a la calidad de esas ediciones. Y ha pasado que de repente con esa necesidad nos vemos
que se ha inundado también parte del mercado con títulos que no tienen la calidad que deberían tener. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si se necesita, y tú lo ves en nuestra librería, eso es lo que pasa. Mira, María Beatriz, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, tú te referiste brevemente antes al estado, digamos, del mundo editorial venezolano que llegó a sus mínimos, pues, debido a la crisis económica en el país. ¿Cuál es el estado actual del mundo editorial y si se ve un poco luz al final del túnel? Bueno, yo creo que hay algunas editoriales que están, digamos, nadando contra la corriente. Bueno, tú debes conocer, está esta Curiara, que de alguna manera está publicando algunas cosas infantiles. Tenemos, por supuesto, para adultos tenemos a Sergio Dávar, tenemos a Gisela Capelín, que también están los muchachos de Libros del Fuego, que uno de ellos, por cierto, está en Medellín. Yo estuve con Ronnie allá en la feria, que se está publicando La Poeteca, está publicando Carmen Verde, está haciendo... Entonces sí hay gente que está haciendo, pero a una escala muy pequeña. No te olvides que si te pones a ver, o sea, nosotros que tuvimos las ediciones de Monte Ávila esos grandes tirajes, ahora vemos que la edición no solo que se ha dispersado, que se ha hecho, pero se ha minimizado. Y luego también, bueno, que sabes que también es un tema que me toca, el tema de la Biblioteca Ayacucho. Pues Biblioteca Ayacucho fue una referencia. Entonces, primero lo que se está publicando realmente va mucho más allá de lo que significativamente debería ser y del concepto inicial de ello, pero también, obviamente, en una escala muy pequeña, porque también ellos están publicando en una escala pequeña. Entonces, sin embargo, sí, hay gente que está trabajando en eso, la gente de la Poeteca se está moviendo en eso, y las ediciones, por supuesto, de las universidades, como en el caso de la Católica, y la Universidad de Carabobo. Bueno, queremos agradecerte muy especialmente, María Beatriz, por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes sociales, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal lasillavacía.com.